La fama es un proceso en constante cambio. Para algunos es llegar e inmortalizarse como ídolos. Hay otros que aunque la alcanzan, se les acaba rápido. Hay para quien llega por casualidad, mientras otros se tardan décadas en alcanzarla. Hay casos de gente que pasa toda su vida con un talento enorme pero que nadie es capaz de descubrir. En Pase a la Fama, nuestra meta es descubrir un diamante en bruto, pulirlo y hacer que su luz deslumbre a todo el que lo escuche. Cada acorde, cada ensayo y cada noche en vela es un paso para convertir lo imposible en realidad. Aunque el camino esté lleno de desafíos, la pasión por la música se convierte en una brújula que guía. Y cuando finalmente subes al escenario y ves cómo tus canciones tocan almas, entiendes que cada sacrificio valió la pena, porque el sueño de fama no se alcanza, también se vive. Hasta las estrellas más brillantes, como Ana Bárbara, en algún momento soñaron con su propio pase a la fama. Yo creo que en unos 5 o 6 concursos de canto, en la primaria desde toda la vida, entonces luego de belleza. Entonces sé lo que se siente que te digan ya no sigues en la competencia, es como un golpe al corazón. Y eso es precisamente lo que queremos contar en nuestro segundo episodio. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Este es el podcast que acompaña el primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Como ustedes han visto en casa, semana con semana iremos conociendo al mismo tiempo que ustedes a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Pero con este podcast vamos más allá, porque hay mucho más de qué hablar. Queremos que conozcan todo lo que sucede fuera de las cámaras y dentro de los micrófonos. Episodio 2. Pase a la Fama. Como ustedes saben, en Pase a la Fama hay 3 miembros del jurado, y quien ocupa la silla de en medio en el escenario es nada más y nada menos que una de las estrellas más brillantes de la música mexicana, Ana Bárbara. Yo sentía que mi camino era el de la música y mira, tal cual es ahora. Desde niña, Ana Bárbara tuvo muy cerca el mundo del espectáculo. Bueno, muy cerca y muy lejos a la vez. Mi papá, él estaba encargado del transporte para llevarlos del hotel a los aeropuertos. Entonces yo decía, bueno, y ojalá y un día a mí me toque, ¿no? Porque cuando escuchaba, estuve con Lucía Méndez o con artistas que en ese momento eran grandiosos e internacionales y lo siguen siendo, pues yo decía, yo quiero pertenecer a ese mundo. Con la actitud frontal y irreverente que siempre la ha caracterizado, el primer salto a la fama que dio Ana Bárbara fue algo controversial. En el año 1993 yo tuve la suerte de participar en un concurso internacional donde parte del premio era irnos a Italia en un intercambio cultural, México-Italia. Entonces en esa ocasión parte de la premiación era llegar a visitar en la iglesia de San Pedro, allá en el Vaticano, llegar con el Santo Padre, que era el Papa Juan Pablo II, en que por cierto pasó un hecho muy importante en mi vida, épico, que fue pararme a cantarle al Papa sin permiso, pero fue como un impulso de mi corazón. Para la guardia papal era como, ¿qué está pasando aquí? Era como algo raro, pero siento que de ahí cambió mi vida. Y ya cuando me paré y ya empecé a cantar, dije, pues ya empecé, ahora termino. Y fue muy, muy emotivo para mí. Yo estaba emocionada, yo estaba en mi mundo y lo disfruté a pesar de que sabía que había un movimiento ahí de la guardia papal terrible porque decían que está pasando, ¿no? Y pues yo era una niña, también estaba muy jovencita. Entonces fue como también que es como una niña siguiendo su sueño, ¿no? Creo que fue ese gran pase a la fama de no ser conocida a llegar a estar en la televisión, a estar por un hecho especial y único, ¿no? Que fue el que yo no sabía que eso iba a pasar, yo solamente quería cantarle, ¿no? Y lo hice impulsivamente, con mucho amor, y eso me cambió la vida. Más allá de la anécdota, este hecho la llevó a ganarse el corazón de miles en México y el mundo, y fue a partir de ese momento que todo cambió. Ya llegué a México y después de haber buscado por 2-3 años hasta no sé cuántas disqueras, pero de 8 a 10 seguramente, y ya una por fin me grabó, entonces creo que ese fue mi verdadero pase a la fama. Ana Bárbara se siente identificada con los concursantes que se acercan al escenario de Pase a la Fama para comprobarle a los jueces, al mundo y a sí mismos que tienen todo lo que se necesita para tocar los corazones del público mexicano.
Y quizás es por eso que vemos en ella una jueza tan empática y amorosa. Sin embargo, su objetividad y experiencia como artista hace que, al igual que Horacio y Adriel, busque a la estrella más grande entre los más de 300 aspirantes que llegaron a las audiciones. Me impacta mucho porque la gente ya al siguiente capítulo podemos seguir la vida normal, pero para ellos ya fue un cambio, ya fue algo que no se dan cuenta, porque a mí me pasó que en el momento que me decían ya no sigues en la competencia, era un dolor tremendo, una cosa que se te acaba el mundo, pero hasta después te das cuenta, bueno, fue una vivencia y la voy a capitalizar y voy a aprender de ella. Pero en ese momento, como sé que todavía no, me pega mucho. Lograr ese pase a la fama no es sencillo. Ni lo fue para los jueces, ni lo será para los concursantes, ni para quien nos esté escuchando en este momento. La constancia, la disciplina y el talento son el trío esencial en el camino a la fama musical. El talento sí, te abre la puerta, pero es la constancia la que te mantiene avanzando y la disciplina la que convierte los sueños en metas alcanzables. Porque la música, como en la vida, no basta con soñar. Hay que trabajar con pasión y compromiso para que las notas de tu esfuerzo resuenen en todo el mundo. Tener la confianza de que serás la estrella más grande como Ana Bárbara es el verdadero secreto de Pase a la Fama. Que la mayoría, bueno, hay unos más adultos que otros, pero la mayoría son muy jóvenes y además es su primera oportunidad de intentar en el medio, en algo ya más profesional, porque digamos que este Pase a la Fama es un lugar de oportunidad y muy grande, donde los van a ver millones de personas. Cada concurso de canto, de baile o de belleza fue un reto enorme para Ana Bárbara, tanto como lo son estas audiciones para nuestros concursantes, porque al igual que nuestros jueces, ellos empezaron desde abajo, aunque hoy en día estén muy arriba. Hola, soy Horacio Palencia y estoy muy feliz de ser parte de este gran proyecto musical. Porque aunque hoy en día Horacio Palencia es una superestrella, pues soy un cantautor que pues ya tengo varios años, casi 20 años componiendo canciones y cantando canciones. Me han grabado muchos artistas, entre ellos Karin León, Cristian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Banda MS, La Arrolladora Banda Limón, Banda El Recodo. En Argentina me han grabado muchos artistas, entre ellos María Becerra, Emilia. La verdad es que nuestro juez no nació con superpoderes y, como todos, tuvo que empezar por algún lado. He estado nominado 5 veces a los Grammys Latino. Soy el compositor más joven en entrar al Salón de la Fama de Compositores en Miami. Tengo el premio presidencial BMI por toda mi trayectoria, por tener más de 38 canciones que han sido número 1 en la lista de Billboard. He sido compositor del año 8 veces. Originario de Rosario, un pueblo sinaloense de 15,000 habitantes, Horacio descubrió su pasión por la música desde muy chavito. Yo desde chico me emocioné mucho con la música porque mis tíos, por parte de mi mamá, me regalaron una guitarra y un teclado musical. Entonces siempre los veía cantando en las fiestas, cantando en las convivencias familiares. Ajá. Creció en un entorno musical y le regalaron una guitarra de chavito. Pero, ¿qué fue lo que verdaderamente llevó a Horacio a componer su primera rola? Porque no es lo mismo aprender a tocar la guitarra y el teclado que ponerle letra a una melodía y cimentar el primer paso en el camino que te llevará a ser el compositor más joven en unirse al Salón de la Fama de Compositores en Miami. La primera vez que me acuerdo haber hecho una canción fue cuando estaba yo chiquito, como a los 10 años, porque pues desde chiquito fui muy noviero, como decimos allá en Sinaloa, ¿no? Y había una niña que me gustaba, entonces ella fue a visitar a sus abuelos ahí al pueblo de donde yo soy, y cuando se fue yo le compuse una canción que decía que el día que tú te fuiste me dieron ganas de llorar, esa tarde fui a buscarte y no te pude encontrar, con mucha tristeza me fui a caminar y luego volví a mi casa y no te pude encontrar. Y luego volví a mi casa y me fui a acostar y dormido yo te soñaba y no quería despertar. ¡Ah! Con algunas composiciones bajo el brazo que siguieron después de su historia de desamor a los 10 años en Rosario, Sinaloa, Horacio siguió con el firme propósito de pasar a la fama. Poco a poco se fue haciendo de un nombre, pero no fue hasta que conoció a una mítica banda del regional mexicano donde Horacio realmente se acercó al estrellato.
Mi paso a la fama, mi tutor, siempre lo he dicho, mi amigo Fernando Camacho, que es el productor y líder de la arrolladora Banda Limón. Creo que él fue el primero que me dio una oportunidad ya en las grandes ligas, que me guió más o menos por dónde irme, por dónde sí, por dónde no. La arrolladora Banda Limón es una de las bandas de música regional mexicana más icónicas. Originaria de Limón de los Peraza, en el mismo estado donde nació Horacio, Sinaloa. Han llevado la música de banda a audiencias en México, Estados Unidos y Latinoamérica, con canciones como Ya es muy tarde, Sobre mis pies y El final de nuestra historia. Me han grabado muchas canciones que han sido número 1 en la lista de Billboard, entre ellas mi primer canción con ellos que fue de ti exclusivo, después vino Y que quede claro, Ya es muy tarde, Niña de mi corazón, Tu historia fue conmigo, Ya no te buscaré, Ya te perdí la fe y muchas otras más que gracias a Dios fueron éxitos y lo siguen siendo, pero sí, yo creo que Fernando Camacho sí me marcó en mi trayectoria con todo esto de la guía, ¿no? Para en la música. Horacio se sienta al lado izquierdo de Ana Bárbara en las pantallas de nuestro reality, pero del otro lado, igualmente como miembro del jurado, tenemos a otro ícono de la música regional mexicana guiando a nuestros participantes. El gran Adriel Favela. Adriel nació en San Francisco, California, pero iba y venía de vuelta a Sonora para ver a su familia. Sus inicios tuvieron un origen muy distinto a las otras dos historias que escuchamos hoy. Adriel conectó con la música gracias a la televisión, gracias a una telenovela. El salir de la escuela corriendo para ver una novela de niños que era Cómplices al Rescate en aquel momento, me acuerdo que precisamente tocaba el tema de la música en niños. Y me acuerdo de un personaje que se llamaba Joaquín y él traía una guitarra roja con blanco eléctrica Fender. Y yo me acuerdo que ese fue como que el primer incentivo, ¿no? Una imagen que, aunque común, fue poderosa para Adriel, tanto que le dio el empujón que no sabía que necesitaba. Yo los veía y decía, Madre Santa, si ellos pueden, pues yo también, como que no alcanzaba a dimensionar que a lo mejor era una ficción dentro de lo que estaba viendo, pero a mí me motivó muchísimo, tanto que terminé haciendo un grupito en la escuela y terminamos cantando en un cumpleaños que no me acuerdo ni qué fregados cantamos porque ha de haber sido un desastre, pero le agradezco a la vecina que creyó en nosotros primero que nadie y que yo creo que ese fue el momento en donde yo me conecté. Adriel se hizo de una guitarra Fender como la de Joaquín, el personaje que interpretaba a Fabián Chávez en Cómplices al Rescate, aunque no era blanca con rojo, sino era blanca con negro. Fue de las cosas más bonitas en mi infancia, hasta el día de hoy la conservo. Es algo que nunca se me va a olvidar, fue el primer paso a querer lograr algo dentro de este mundo tan bonito que es la música. El primer paso de una carrera que sigue dando sus frutos. El primer álbum de Adriel, Favela por herencia, debutó en 2011. Sin embargo, fue en 2014 cuando alcanzó mayor notoriedad con su segundo álbum, Mujeres de tu tipo. Ya en 2019 llegó el reconocimiento indudable de la industria por su talento, y es cuando ganó el premio Billboard al Artista del Año Solista Regional Mexicano. Así fue como Adriel pasó de tocar en los cumpleaños de sus vecinos a alcanzar los más grandes escenarios en México y en Estados Unidos. Bueno, ya conocimos cómo fue el pase a la fama de nuestros tres jueces, pero ¿qué pasó esta semana en las pantallas del reality show? En el segundo episodio del reality vimos las audiciones de 18 solistas, cantantes e instrumentistas y una banda. Si ya viste el episodio, sabes que hay mucho que cotorrear de las audiciones, como la de Coti Camacho. Yo soy artista, me dedico a escribir y a dirigir teatro y cine y un poco a actuar y todo ese rollo. Coti es una artista multifacética que empezó su camino hacia el estrellato en múltiples frentes, no solo en la música. Su pase a la fama vino con su actuación en la serie Desenfrenadas. Yo desde niña canto, o sea, como que me encanta mucho. Mi mamá nos ponía una dinámica para que no se nos hiciera tediosa el camino y nos ponía a cantar, a inventarnos canciones. Ella conoce los valores de la constancia y la disciplina, pero sobre todo, ser única. Y fue que pues la disciplina me ha llevado a esto. No estoy diciendo que cante como Pavarotti tampoco, ¿verdad? Pero justo descubrí que la voz no tiene que ver con cantar ópera, sino tiene que ver, como dice Beyoncé, encontrar tu voz. Pero una de mis concursantes favoritas en el episodio de esta semana es una cantante y percusionista que nos cautivó a todos en el set con su talento. Mi nombre completo es Jessica Yesenia Miranda Villalobos, soy de Hermosillo, Sonora, México y tengo 32 años. Jessie empezó desde chiquita en esto de la música. Mira, yo inicié
alrededor de los 6 años en un proyecto llamado Banda Payaso. Ese es un proyecto familiar y entramos mi hermano y yo como cantantes. Mi hermano tenía 11 y mi hermano Ángel, que en paz descanse, y yo, que tenía 6 años, y entramos con pues chiquititos con la banda a cantar, y ahí mismo pues aprendimos otros instrumentos. Para este proyecto, Jesse se pintaba la cara y se vestía como payaso. Aunque era una banda infantil, le dejó clara su verdadera pasión en la vida, la música, cueste lo que cueste. Y aquí estamos siguiendo tocando puertas, buscando la oportunidad de meternos a este mundo de las grandes ligas, porque pues la música siempre va a estar ahí. Lo puedes hacer humildemente en tu casa, o lo puedes hacer en un bar, lo puedes hacer en unas fiestas en particulares, o en las grandes ligas, que son los grandes escenarios que pues yo sueño, añoro con todo mi corazón llegar a ese momento, y ojalá Dios me conceda, me preste vida y mi esfuerzo también. Y si no, pues me moriré intentándolo. Siempre voy a luchar por ese sueño. Jesse dedicó su participación en memoria de sus hermanos, quienes la acompañan en este camino por alcanzar un pase a la fama. Pero Jesse no fue la única participante que llegó acompañada de sus hermanos a las audiciones. Somos 3 hermanos y 2 compañeros, pues también que ya son como parte de la familia. Y pues mi hermano Alexis en el acordeón, mi hermano Jaciel en el bajo eléctrico, mi amigo Jordi en el saxofón y mi amigo Ramiro bajo sexto y voz. Sobre eso escucharemos más en el próximo episodio de Pase a la Fama, el podcast.